Ok, pues vamos a ver un pasaje en Proverbios, Proverbios 1 este, del 20 al 33, y el mensaje se llama Doña Sabiduría, y ahí está un buito que, pues, por lo general cuando se representa la sabiduría se representa con un búho, ¿verdad? Bueno, esto viene de la mitología griega, pero bueno, ahorita nada más era aquí para darle una portada a este mensaje que vamos a estar hablando de una persona, o al menos así lo va a representar como si fuera una persona, una mujer clamando en las calles, y esa mujer es la señora Sabiduría o doña Sabiduría. Vamos a estar hablando de la invitación que ella nos hace, pero también de la reprensión que ella nos hace si no hacemos caso a su voz. Entonces, anteriormente habíamos hablado de la pandilla, un tema que se llamó la pandilla, una exhortación a elegir los sabios consejos por encima de las malas amistades. Veíamos ahí que por un lado veíamos el consejo de nuestros padres, el consejo de nuestros líderes, de nuestros pastores, y por otro lado, el consejo de las amistades, pero no de cualquier amistad, sino de las malas amistades, esas que te llevan a hacer cosas que no son correctas. Y digamos que seguir el consejo de las malas amistades, pues te puede llevar pues a estar encarcelado, por ejemplo, te puede llevar a contraer enfermedades de índole sexual, te puede llevar a caer en las drogas, la droga te puede llevar a la muerte, diferentes vicios, ¿no? Y por otro lado, escuchar los buenos consejos, los consejos de alguien que está, pues enfocado en la palabra de Dios, nos va a llevar a todo lo contrario, que es la vida, ¿verdad? Nos va a llevar a tener una vida saludable, una vida eh, pues en donde no tengamos que estarnos preocupando por si nos arrestan o por si contraemos una enfermedad, por si un vicio ya nos dio una sobredosis o algo así, ¿no? Entonces eso lo vimos en el pasaje anterior, aquí mismo en Proverbios 1, pero los versículos que veíamos anteriormente, a destacar pues el versículo 7, que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, pero ese solo es el principio, ¿no? Y hay que ir edificando la sabiduría, y edificamos la sabiduría o crecemos en sabiduría escuchando. Por eso veíamos ahí que decía el proverbio, escucha el consejo de tu padre y no desprecies el consejo de tu madre, ¿verdad? Entonces, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, pero escuchar es lo que sigue para ir creciendo en sabiduría, escuchar buenos consejos. Entonces, eso es lo que veíamos anteriormente y ahora vamos a ver esta sección en donde se personifica a la sabiduría, que habla en primera persona, resaltando las graves consecuencias que sobrevienen a los que la rechazan. Ese es un comentario de John MacArthur sobre el pasaje que vamos a estar estudiando en este día. Entonces, veíamos que Proverbios, pues, lo escribe principalmente Salomón, entre otros personajes, pero la forma de escribir Proverbios es poética y la poesía, pues, es la poesía hebrea. Entonces, en la poesía hebrea tendían a hacer este tipo de cosas que era hacer personificaciones. Por ejemplo, hay uno de los salmos que dice que la misericordia y la justicia se encontraron, ¿no? O no recuerdo si dice se besaron o algo así, pero relata un encuentro entre la misericordia y la justicia, se encontraron y relata como si la misericordia fuera una persona y la justicia fuera otra y van caminando en la calle y se encuentran. Entonces es una personificación, no es que realmente la justicia sea una persona ni que realmente la sabiduría sea una persona, pero es una personificación para expresar esto, ¿no? Era muy común en la poesía hebrea, era algo que los hebreos gustaban, ¿no? Les gustaba que se les diera enseñanza de esta forma. Entonces aquí vamos a ver a una persona que es la señora Sabiduría, doña Sabiduría, haciendo un llamado. Y ahí lo encontramos, versículo 20 al 21 dice, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Entonces, pues imagínense a una mujer, ¿no? Que está ahí en la calle,
Obviamente en aquel entonces no había megáfonos, pero imagínense en este tiempo una persona ahí en la calle con un megáfono y haciendo una invitación, clamando en las calles, alzando su voz. Y dice que lo hacía en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. De este otro lado, ahí en la esquina hay otra mujer que, si se dan cuenta, tiene los ojos vendados, tiene una balanza en las manos, y esta es la forma clásica de representar la justicia. Es algo con lo que nosotros estamos más familiarizados, ¿no? Es igual una personificación propia de nuestros tiempos, y que representa que la justicia es ciega, ¿no? Supuestamente, que la justicia no mira a quién se le va a hacer justicia, sino que es ciega, y entonces hace justicia ya sea que seas rico, ya sea que seas pobre, ya sea que seas blanco, ya sea que seas de piel morena. Se supone que la justicia tendría que ser así, ciega, sin ver a quién se le hace, ¿no? Y tiene una balanza ahí porque se supone que da lo justo, ¿no? Entonces, algo parecido está haciendo ahí Salomón, y está diciendo: la sabiduría clama en las calles. Entonces nos podemos imaginar a una señora ahí alzando su voz, gritando, dando un mensaje en las plazas, dando un mensaje en las entradas de las ciudades. Recordemos que las ciudades eran diferentes en aquel entonces. Una ciudad se encontraba escondida entre muros, se edificaban muros, y adentro de esos muros estaba la ciudad. Hoy es diferente, ¿verdad? Hoy entras a una ciudad sin que tengas que pasar por los muros, sin que nada de no te tengan que hacer como que una revisión, ¿no? Enemigo o amigo, cosas por el estilo. Puedes entrar a una ciudad libremente, pero en aquel entonces pues había muros, y tenías que entrar por la entrada que había en esos muros. A veces había varias entradas, a veces había una sola entrada, pero generalmente también esas entradas eran el lugar en donde se reunían muchas personas, se reunían los comerciantes, se reunían los ancianos. A lo mejor ustedes han leído el libro de Ruth. Ruth eh, pues queda viuda, sigue a su suegra, y después conoce a Boaz, y Boaz pues Ruth le sugiere que la redima, ¿no? Que él se haga cargo de, de quedarse con ella, de ser su marido. Pero Boaz le dice que hay un pariente más cercano que tiene que redimirla, pero que si ese pariente no quiere hacerlo, pues entonces él la va a redimir. Y entonces llama a los ancianos de la ciudad, y se reúnen justamente ahí a las puertas de la ciudad. Era un lugar muy concurrido, las puertas de la ciudad, ya sea para hacer este tipo de cosas como la que hizo Boaz con Ruth, ya sea para los comerciantes, porque obviamente la gente entraba y salía, y era un lugar estratégico para los comerciantes para poder hacer sus ventas del día. Entonces ahí tenemos a la sabiduría clamando en las calles, clamando en las plazas, clamando en los lugares de reunión y clamando en las puertas de la ciudad. John MacArthur dice: entonces, en tanto que la seducción es encubierta y secreta, la sabiduría con nada que ocultar está disponible para todos y se encuentra en lugares públicos más destacados. Vamos a ver a lo largo de Proverbios que la seducción, la tentación para que nosotros pequemos, siempre va a ser encubierta, ¿no? Y lo vamos a ver en Proverbios como lo representa como si se hiciera una invitación de noche, como si fuera a algo secreto, algo que no es público, ¿verdad? Maquinar el mal, pues generalmente se hace en secreto, pero la sabiduría no tiene nada que esconder, no tiene nada que temer tampoco. Entonces la sabiduría sale a las calles y clama y hace una invitación disponible para todos. Eso que menciona ahí John MacArthur es algo fundamental, algo clave que tenemos que entender. La sabiduría está disponible para todos, no solamente para unos cuantos, sino para todos. La sabiduría quiere que todos sepan la verdad que les salvará la vida, porque veíamos que si escuchamos los malos consejos nos vamos a conducir a la muerte, una muerte física, pero también una muerte espiritual para aquellas personas que no han nacido de nuevo. Escuchar un mal consejo te puede conducir a la muerte. Pero la sabiduría, la señora sabiduría quiere que todos sepan la verdad,
que le salvará la vida. Y entonces por eso sale a las calles y alza su voz. Entonces, como te decía hace rato, las puertas de la ciudad eran los lugares más concurridos. La sabiduría entonces está al alcance de todos. Eso es lo que podemos deducir de estos dos versículos. Si está en las calles, si está en las plazas, si está en todos los lugares de reunión, si sale a las puertas de la ciudad, es porque la sabiduría está al alcance de todos. Por ejemplo, ahí en Tecamachalco, ustedes pueden ir caminando por las calles y generalmente las calles están vacías. Yo en las tardes me salgo a recorrer las calles y las calles pues suelen estar vacías. Pero ahí donde está el Zócalo y una calle abajo del Zócalo en donde están ahí los puestos de las florerías y todos estos puestos, siempre hay un montón de gente. Siempre, incluso si vas en coche, es difícil circular por esas calles porque siempre están muy concurridas. Entonces, digamos que hay una persona que quiere comunicar un mensaje a todo Tecamachalco. El lugar estratégico para comunicar ese mensaje sería en esas dos calles, la calle que está ahí en el Zócalo y la calle que está abajo del Zócalo, porque en esa calle siempre hay muchísima gente pasando y sobre todo si pasas como a las 2, 3 de la tarde, hay demasiada gente por ahí. Entonces ese sería un lugar muy estratégico para dar ese mensaje a todas las personas. Bueno, pues la sabiduría, la señora sabiduría salió a las calles, salió a las plazas, salió a las puertas de la ciudad porque eran lugares estratégicos para que su mensaje estuviera al alcance de todos. Y eso lo que nos comunica a nosotros es que cada uno de nosotros podemos alcanzar la sabiduría, ir creciendo en la sabiduría porque está al alcance de todos nosotros. Y fíjense, la Biblia ha llegado a toda clase de personas alrededor de todo el mundo. La sabiduría viene de Dios. Y cuando nosotros leíamos Santiago, veíamos que hay dos clases de sabiduría, una sabiduría que procede del mundo, pero hay una sabiduría que viene de lo alto, es a la que la Biblia se refiere. La sabiduría es un atributo de Dios, forma parte de la persona de Dios. Les repito, no es que sea una señora, ni mucho menos. Simplemente se está personificando, es una forma de lenguaje, pero la sabiduría es un atributo de Dios realmente y es un atributo comunicable que está al alcance de nosotros. No para ser igual de sabios que Dios, porque nadie es igual de sabio que Dios, ni nadie lo puede ser, pero sí para ir creciendo en sabiduría, en ese atributo que Dios comparte de alguna manera con nosotros. ¿Y de qué forma crecemos nosotros en sabiduría? Pues a través de la Biblia. Y la Biblia ha llegado a toda clase de personas alrededor de todo el mundo. Es el libro que se ha traducido a mayor cantidad de idiomas. Es el libro más vendido en todo el mundo y en toda la historia de la humanidad. Es el libro más vendido y lo encuentras en ciudades, lo encuentras en pueblos, lo encuentras en etnias, lo encuentras en tribus, lo encuentras a lo largo de todo el mundo, en prácticamente todos los idiomas, y en lugares en donde vive toda clase de gente, toda clase de lengua, toda clase de raza. A todos lugares ha llegado la Biblia porque la sabiduría que Dios quiere que conozcamos está al alcance de todos. Ir por todo el mundo y hacer discípulos a las naciones, les dijo Jesús a sus discípulos. Ir por todo el mundo y hacer discípulos a las naciones, porque la sabiduría está haciendo ese llamado aún en nuestros días. La sabiduría sigue saliendo a las calles, la sabiduría sigue saliendo a las plazas, la sabiduría sigue estando en los lugares más concurridos, y en los menos concurridos también, porque la sabiduría está al alcance de todos y la Biblia, el mensaje de Dios, el Evangelio, ha ido pues alcanzando a todo tipo de personas. ¿Dónde podían escuchar la sabiduría los jóvenes de aquel entonces, en el contexto en donde está hablando Salomón, en el contexto judío? ¿Dónde podían escuchar la sabiduría los jóvenes? Bueno, la escuchaban de los levitas, los sacerdotes también, que eran encargados de enseñar la ley, que eran encargados de comunicarle al pueblo y de enseñarles la ley de Moisés. Los jóvenes entonces podían escuchar a estos levitas, a estos sacerdotes, en general las familias enteras podían escuchar los levitas a los sacerdotes y de esa manera, escuchando, como veíamos, pues ir creciendo en sabiduría. También podían escuchar
de los padres, porque el padre pues era encargado de enseñarle a sus hijos la Torá, era encargado de enseñarles a sus hijos los mandamientos de Dios. Vemos ahí en la Biblia las indicaciones a los padres, ¿no? De grabar las enseñanzas de la ley en las puertas, de grabarlas en las paredes, y los padres tenían esta responsabilidad de comunicarles la ley de Dios, y a través de la ley de Dios pues ellos podían crecer y adquirir sabiduría. Pero también de los profetas en aquel entonces pues eran personas que Dios escogía, y pues esos profetas iban caminando de acuerdo al lugar donde los hubiera mandado Dios. Por ejemplo, en el reino dividido, pues a veces había profetas que iban a Judá, pero a veces también había profetas que iban a Israel, o sea, el reino del sur al reino del norte, cuando se dividió el reino. E incluso había profetas que no eran para la nación judía, en el caso de Jonás, ¿no? Que Jonás es enviado a otro pueblo, pero bueno, en general, tanto los judíos como los israelitas, que eran dos reinos distintos, pero que los dos creían en Dios, pues podían escuchar la sabiduría de los profetas que les iban dando un mensaje de parte de Dios. También de los ancianos se sentaban en la entrada de las ciudades, y ahí pues ellos podían hablar acerca de la ley de Dios. Los ancianos pues eran tenidos en gran estima, y los ancianos también podían pues enseñar sabiduría a las nuevas generaciones. Ahora, hoy en día podemos escuchar la sabiduría a través de nuestros celulares, ¿verdad? Seguramente casi todos nosotros, si no es que todos, tenemos la Biblia ahí en el celular, y entonces siempre la tenemos a la mano y podemos crecer en sabiduría en cualquier lugar, ¿no? Podemos sacar nuestro teléfono en el transporte público, en la escuela, mientras esperamos eh, pues no sé, mientras esperamos ahí a que pase el camión, mientras esperamos que inicie una nueva clase. Si vas caminando y te cansaste y te sientas ahí en una banca en el Zócalo, puedes sacar tu celular y leer la Biblia. Entonces está muy al alcance de nosotros. Lo puedes encontrar en YouTube, ¿no? ¿Cuántas prédicas no hay ahí en YouTube? Claro que ahí tenemos que ser cuidadosos de qué maestro, qué pastor estamos escuchando, porque hay unos falsos maestros, ahí abundan los falsos maestros allí en YouTube, pero también ahí podemos escuchar a buenos pastores, buenos predicadores, y podemos escuchar la sabiduría hablándonos, clamando. Incluso en Spotify hay muchos podcasts. Por ejemplo, puedes escuchar ahí el podcast de R.C. Sproul. Son buenísimas las enseñanzas de Sproul, y ahí las puedes encontrar en el podcast que está en Spotify. Entonces puedes ir tranquilamente tú en el coche escuchando una enseñanza de Sproul, puedes ir tranquilamente en el transporte público, mientras igual a lo mejor estás esperando a alguien, pues te pones los audífonos y te pones a escuchar a este podcast, y bueno, puedes ir creciendo en sabiduría a través de la sabiduría que Dios le dio a este hombre que pues ya falleció, pero ahí quedaron las enseñanzas. En la radio también hay muchos canales cristianos en la radio. Y bueno, ahí pongo la imagen de un predicador muy famoso que es Spurgeon. Está ahí él en su famoso templo ahí en Londres. Pero lo pongo simplemente como ejemplo, porque una de las formas en la que escuchamos nosotros la sabiduría es cada domingo, ahí en nuestras congregaciones, escuchando el mensaje que comparten desde el púlpito, ¿verdad? Los pastores, los maestros. Entonces, hay muchas formas en que nosotros podemos escuchar la sabiduría, y hoy en día está muy a nuestro alcance, muy a la mano. En cualquier lugar nosotros podemos aprovechar un momentito para ir creciendo en sabiduría. Y entonces después va a venir como una especie de reclamo por parte de esta señora sabiduría, y va a decir: ¿hasta cuándo, simples,
amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Aquí se va a nombrar 3 personas: los simples, los burladores y los insensatos. Los simples, alguna vez ya les he mencionado que cuando la Biblia habla de una persona simple, es una persona que tiene la mente abierta a toda clase de enseñanzas. Llámese tarot, llámese la lectura del horóscopo, la lectura de las manos, y al mismo tiempo escuchan a algún predicador, algún falso maestro, al mismo tiempo, eh, pues no sé, creen en muchas cosas, ¿no? Esa es una persona simple, pero aquí también se está refiriendo a una persona ignorante, una persona que ignora la sabiduría, que no tiene ni idea de la enseñanza de la sabiduría. Y después va a mencionar los burladores. Los burladores ya no ignoran el mensaje de la sabiduría, sino que ellos se burlan de la sabiduría, hacen escarnio de la sabiduría. Y entonces después vienen los insensatos. Entonces es una forma de representar como una decadencia. Primero están los simples, que no saben que la sabiduría les está dando un mensaje, pero si se mantienen así en esa ignorancia, después se vuelven escarnecedores, burladores. Ya después conocen la sabiduría, pero se resisten a escuchar su mensaje, y en lugar de escucharlo y atenderlo, lo escuchan y se burlan. Y después vienen los insensatos que aborrecen por completo la sabiduría. Y pasa lo mismo hablando en el tema de cuando una persona no conoce a Dios. Hay personas que ignoran totalmente el mensaje del evangelio, pero hay personas que conocen, han escuchado el evangelio y se burlan del evangelio, y hay personas que de plano aborrecen el evangelio, lo rechazan, este, y pues están totalmente en contra del mensaje del evangelio, ¿verdad? En nuestro caso, pues estamos aquí hablando personas que todos nosotros vamos a una congregación, todos nosotros hemos escuchado el mensaje del evangelio, por la gracia de Dios lo hemos aceptado, pero hay casos, tristes casos, en donde alguna persona comienza también, a pesar de que ya lleva tiempo como cristiano, comienza a hacer burla del mensaje del evangelio, y de pronto empieza también a aborrecerlo. Son personas que no han realmente nacido de nuevo, que por algún tiempo fueron a una iglesia, pero después terminan separados de la iglesia, después terminan rechazando todo lo que tiene que ver con Dios. Entonces, pues aquí también es un llamado a nosotros, ¿no? De que no nos vaya a pasar eso, que no pasemos de ser una persona que busca la sabiduría a pasar a ser personas que rechazan por completo la sabiduría, porque hay casos que ha sucedido tristemente eso. Entonces, pues lo podemos ver aquí en este meme que, que es muy famoso, ¿no? Una persona rechazando el mensaje del evangelio, y por otro lado aceptando todo este mensaje progresista de hoy en día. El amor es amor y no importa la manifestación, ¿no? El amor es amor si es un hombre y una mujer, pero el amor es amor si es una mujer y una mujer, un hombre y un hombre. Es el mensaje que nos dan hoy en día, y hay personas que lo aceptan, ¿no? Por un lado rechazan el mensaje del evangelio, la sabiduría del evangelio, y aceptan esa sabiduría del mundo que pues los está conduciendo a la muerte y los está conduciendo a volverse, pues a lo mejor suena la palabra muy fuerte, pero a volverse estúpidos, ¿no? Por un lado manifiestan, ellos creen ser sabios, pero en realidad se están volviendo estúpidos y están rechazando la verdadera sabiduría por escuchar el mensaje de la sabiduría del mundo, que solamente los está conduciendo a la muerte. Entonces, pues es una imagen que representa lo que está sucediendo hoy en día, que es lo mismo que sucedía ahí en Proverbios 1:22. Están amando a la simpleza, están burlándose de la sabiduría y están rechazando el verdadero conocimiento, la verdadera sabiduría. Y la sabiduría dice: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a suceder esto? ¿Hasta cuándo van a seguir haciendo esto? Y no solamente eso, sino que les hace un llamado, dice: volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Así que la señora sabiduría
por un lado los está reprendiendo, pero por otro lado les está dando esa oportunidad de que se arrepientan. Y les está haciendo una oferta, porque está diciendo, vuélvanse y yo voy a derramar sobre ustedes mi espíritu y voy a hacer saber mis palabras. Es decir, arrepiéntense y van a ser realmente sabios, porque yo les voy a enseñar a cómo ser sabios. La sabiduría de Dios trae contra el pecador una acusación de pecado que demanda arrepentimiento, pero para aquel que se arrepiente, Dios promete darle verdadera sabiduría. Es decir, Dios, pues es un Dios justo, y hay una acusación contra todos los pecadores. Había una acusación también para nosotros. Pero cuando una persona se arrepiente del camino del pecado, del camino del mal, Dios derrama sobre él sabiduría. Entonces esta es la invitación. Arrepiéntanse verdaderamente. Esa palabra volveos es experimentar una verdadera conversión. Es decir, es ir caminando en un sentido, y arrepentirse es dar un giro de 180 grados y empezar a caminar en la dirección contraria. Eso representa arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento es ese. Entonces aquí la sabiduría está diciendo, den un giro de 180 grados y empiecen a caminar ahora en dirección contraria y empiecen a caminar hacia mí. Y ese juicio que yo les estaba haciendo, pues ahora lo voy a convertir en una oferta en donde les voy a enseñar la verdadera sabiduría. Y es lo mismo en el caso de Dios. Dios hace un juicio contra el pecador, le demanda arrepentimiento, pero una vez que el pecador se arrepiente, Dios derrama sobre él verdadera sabiduría. Entonces la sabiduría no es una cosa que tengamos que preguntarnos si Dios nos la dará. Es como que, ¿será que Dios me vaya a dar sabiduría a mí? También yo puedo recibir sabiduría. No es algo que nos tendríamos que preguntar, porque Dios promete que así va a ser. Y lo podemos ver en Santiago 1:5. Si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual la dará en abundancia, ¿no? Dice ahí Santiago. Entonces, es algo accesible para todos nosotros. Ya lo veíamos en los primeros 2 versículos. La sabiduría clama en los lugares concurridos, pues que es algo accesible. Es algo accesible para nosotros también tener la sabiduría. Podemos ir creciendo en sabiduría. Me gusta lo que dice Spurgeon en una clase que da a sus estudiantes. La clase se llama A los que cuentan con escasos útiles para trabajar. Y él dice, nadie puede decir que no tiene pozo de donde sacar agua, mientras las escrituras se hallen a su alcance. En la Biblia tenemos una biblioteca completa, y el que la estudia a fondo será un hombre más erudito que si hubiera estudiado todos los libros de la biblioteca de Alejandría. Entender la Biblia debe ser nuestra ambición. Es menester que estemos tan familiarizados con ella como lo está una costurera con su aguja, un comerciante con su libro de apuntes, un marinero con su embarcación. Necesitamos conocer su corriente general, el contenido de cada libro, el detalle de sus historias, sus doctrinas, sus preceptos, en suma, todo lo que con ello esté relacionado. Es decir, ninguno de nosotros se puede quejar de, no, es que pues yo no tenía recursos para crecer en sabiduría. Yo no podía comprarme libros, yo no tenía internet para ver enseñanzas en YouTube. Nadie se puede quejar de eso mientras tenga una Biblia. Y ahí Spurgeon menciona una biblioteca muy famosa en Egipto, en la ciudad de Alejandría, que de hecho me parece que era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Una biblioteca muy, muy vasta, porque quien la empezó a construir o a surtir, tenía la idea de tener al menos una copia de cada libro que existiera en el mundo. De hecho, por eso se hace la traducción del hebreo al griego. La primera traducción, que es la Septuaginta, la versión de los 70, se hace por eso, porque quien construyó la biblioteca de Alejandría quería tener una copia de todos los libros alrededor del mundo, y quería tener una copia pues en ese caso, el Antiguo Testamento, y manda a hacer esta traducción, que después es una traducción muy utilizada en el tiempo de Jesús. Por ejemplo, se utilizaba esta traducción, que es la Septuaginta, que es una traducción del hebreo al griego. Pero era una biblioteca muy vasta, muy, pues que contenía ahí muchos libros, pero dice Spurgeon, si tú lees la Biblia, puedes adquirir más sabiduría que un hombre que tuviera acceso a toda esa biblioteca.
pero necesitas estar familiarizado con ella y pone ahí unos ejemplos, ¿no? Así como la costurera con su aguja. Es decir, si alguien se dedica a hacer costuras, pero no sabe cómo funciona una aguja, ya ven que hay diferentes tipos de agujas, ¿no? Para hacer bordados, para estambre es una aguja diferente. Entonces la costurera debe conocer bien sus herramientas porque si no va a ser un mal trabajo. Dice ahí un comerciante con su libro de apuntes. Imagínense a alguien, te pide fiado y no lo anotas. Ya después vas a salir perdiendo, ¿no? Porque la otra persona no te va a pagar, tú no te vas a acordar porque no lo notaste y entonces vas a salir poniendo en lugar de ganando. Entonces un comerciante tiene que estar bien familiarizado con todo, con toda la organización de sus finanzas. Un marinero con su embarcación tiene que saber cómo responde su embarcación, ¿verdad? Etcétera. El cristiano debe estar bien familiarizado con la Biblia para poder ir creciendo en sabiduría. Y entonces no importa si no puedes adquirir libros, no importa si no puedes, eh, puedes tener acceso a YouTube, no importa si no puedes pagar Spotify Premium para escuchar los podcasts, puedes leer tu Biblia y vas a crecer en sabiduría porque la sabiduría está al alcance de todos. Los versículos 24 al 27 dice, por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y reprensión no quisiste. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces la sabiduría está haciendo ahí una reprensión porque primero está llamando en las calles, en las plazas, en los lugares concurridos, pero dice, ustedes no quisieron escucharme, se estaban burlando, estaban amando su simpleza, estaban haciendo escarnio y estaban aborreciendo todo el conocimiento, toda la ciencia. Entonces, ustedes ya se burlaron de mí, yo me voy a burlar de ustedes cuando les llegue la calamidad. Esa calamidad que va a llegar por no haber escuchado mi consejo. Cuando lo que ustedes temen les alcance, entonces yo me voy a burlar, así como ustedes están burlando de mí. Cuando les llegue la destrucción, yo me voy a burlar. Cuando llegue la calamidad como un torbellino, yo me voy a burlar de ustedes. Cuando sobre vosotros viniera tribulación y angustia. Entonces, fíjate lo que dice Romanos 2:5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces es algo que va a pasar. Es una representación de lo que pasa con Dios. Las personas se burlan de Dios, rechazan a Dios, pero va a llegar el día y esta parte está apuntando al día del juicio, en donde Dios va a dar su justo castigo a quienes rechazaron escuchar su evangelio, a quienes rechazaron crecer en sabiduría. Va a llegar ese día. Y todas estas partes en donde dice calamidad, torbellino, son figuras que se usaban en el Antiguo Testamento para representar el juicio de Dios, el día del juicio, el juicio venidero. En otras partes se habla de tempestades y es lo mismo. Cuando llegue la destrucción, cuando llegue la calamidad, cuando llegue la tribulación, todo eso está apuntando al día del juicio. Entonces, lo vemos ahí en Romanos, ¿no? Por la dureza de un corazón no arrepentido, esa persona está atesorando para sí mismo ira en el día de la ira, que es el día del juicio, la revelación del justo juicio de Dios. Entonces es grave no escuchar ese mensaje que la sabiduría tiene que darnos, porque al final, quien no escucha este mensaje está cosechando para sí su propia perdición. Versículos 25 al 30 dice, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda represión mía. Y aunque esto está apuntando a las personas a lo mejor no conversas, a las personas que no han hecho caso del mensaje del evangelio, para nosotros también tiene una aplicación, porque en cualquier día podemos encontrarnos en medio de una situación que requiere actuar con sabiduría. Y la pregunta es, ¿estaremos preparados? Tarde o temprano vamos a estar en una situación en donde necesitamos de la sabiduría,
Pero si nosotros no hemos crecido en sabiduría, a pesar de que está al alcance, dice ahí, entonces me llamarán y no responderé. Vamos a encontrarnos a lo mejor en una situación que necesitamos la sabiduría, pero que Dios no te la va a dar así de sopetón, ¿no? Porque tú no te has dedicado a buscarla. Entonces tú vas a tratar de a lo mejor salir bien librado de esa situación, pero no va a ser posible porque tú no te has preparado, porque tú no has crecido en sabiduría, porque tú has decidido no crecer en sabiduría, porque has decidido no dedicar tiempo al estudio del Evangelio. Y entonces hay situaciones en la vida en donde requeriremos actuar con sabiduría y más vale que estemos preparados. Tenemos que estarnos preparando constantemente para situaciones complicadas en donde necesitemos de la sabiduría. Y en la Biblia hay muchos ejemplos de hombres que rechazaron a Dios. Por ejemplo, todos los reyes, cuando se divide el reino de Israel, en el reino del norte y el reino del sur, en el reino del sur hubo reyes buenos y malos, pero en el reino del norte hubo puros reyes malos. Entonces hay situaciones ahí en donde un rey es invadido por los sirios o los asirios, los egipcios o por cualquier otra nación. Y las personas, los reyes empiezan a clamar a Dios, pero habían adorado a otros dioses y entonces Dios no les responde, porque lejos de buscar la sabiduría se dieron a la adoración de los Baales, de Acera y todo este tipo de dioses paganos. Y cuando quieren buscar a Dios, Dios no les responde, porque ellos han optado desde un principio por rechazar y abandonar a Dios. Entonces algo así nos pudiera pasar a nosotros aún siendo cristianos. De hecho, hay un rey, no recuerdo el nombre de este rey, pero es un rey del reino del sur, un rey bueno, por así decirlo, que buscó a Dios, Dios le respondió, lo libró de que lo conquistaran, pero más adelante se enferma y en lugar de buscar a Dios, busca a los médicos, ¿no? Y Dios dice, ¿por qué buscaste a los médicos en lugar de buscarme a mí? Por lo tanto, yo no te voy a curar, porque tú tenías que buscarme primero a mí, tenías que confiar en mí como habías confiado antes. Y ese mismo rey, después de que Dios lo había librado de ser invadido, vuelve a otra nación a atacarlo y él trata de hacer alianza con el rey de Egipto. Entonces Dios le dice, ¿por qué? ¿Por qué buscaste al rey de Egipto cuando tenías que buscarme a mí? Entonces yo no te voy a librar en esta ocasión, voy a dejar que te conquisten. Entonces pasa lo mismo, ¿no? Ese rey confiaba en Dios, pero cometió errores y Dios no le respondió cuando llegó el momento de, de una situación complicada, ¿no? Lo mismo nos puede pasar a nosotros, que confiamos en Dios, pero si no crecemos en sabiduría, si no crecemos, si no buscamos a Dios, si en lugar de estar constantemente preparándonos, buscando crecer en su palabra, pues va a llegar ese momento en el que Dios tampoco nos responda a nosotros, ¿no? No que Dios nos abandone, no que Dios nos quite la salvación, pero sí que Dios no nos libre de ciertas situaciones que bien pudiéramos haber librado si tuviéramos sabiduría, ¿no? Ahorita vamos a ver cuáles son ese tipo de situaciones. Pero entonces, pues tenemos que ir creciendo en sabiduría porque si no, vamos a clamar a la sabiduría y la sabiduría no nos va a responder. Los últimos versículos que vamos a leer son el 31, 32 y 33 y dice, comerán del fruto de sus caminos, serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor. Hay este meme que, que, que anda ahí por Facebook y otros muy parecidos, en donde dice, Señor, ¿qué hice para merecer esto, no? Y llorando y después dice así con una carcajada, ah, sí, ya me acordé. Pero si se dan cuenta, pues es un tipo de burla, ¿no? Hacia Dios, por así decirlo. Y lo toman a la ligera. Hay muchas personas que toman a la ligera este tipo de cosas y lo publican ahí en Facebook, ¿no? Y de alguna manera se están burlando de Dios.
y están diciendo, pues sí, me la pasé súper bien, ¿no? Por ejemplo, lo utilizan a veces para, ponen a una persona muy cruda y ¿qué hice para merecer esto? Y cuando dicen, sí, ya me acordé, pues ponen ahí la imagen de una fiesta, ¿no? En donde están, bebiendo, tomando y todo eso. Pero ellos lo ponen a forma de orgullo, por decirlo de alguna manera. Son estas personas simples, escarnecedoras y que rechazan a Dios. Pero va a llegar el momento en el que esas personas se van a topar con Dios, con el juicio de Dios, y ahí no va a ser de qué hice para merecer esto y con una carcajada decir, ya me acordé. Ahí Dios los va a juzgar y les va a decir, estos fueron tus pecados, rechazaste la sabiduría, te burlaste del evangelio, y ahí no va a haber nada de carcajadas, ahí va a ser el crujir y el tronar de dientes. Entonces, rechazar la sabiduría tiene consecuencias graves para la persona no cristiana, pero tiene consecuencias graves también para la persona cristiana, porque no vamos a recibir un castigo eterno, pero hay consecuencias en esta vida por no actuar sabiamente. Entonces, aquí termina con un contraste, porque por un lado dice, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará. Rechazar a la sabiduría nos lleva a la muerte, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que oyere este mensaje de esta señora que está ahí clamando en las calles, habitará confiadamente y vivirá tranquilo y sin temor. Es que fíjense, nos pone en una encrucijada entre temer a Jehová o temer al mal. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, honrar a Jehová. Y es un juego de palabras, porque este temor no es una fobia, sino es a manera de honra. Pero si no atendemos el consejo de Jehová, entonces nos queda temer el mal. Alguien que vive sabiamente no vive con el temor de que lo encarcelen, de contraer una enfermedad venérea o de tener un hijo no deseado, de morir por una sobredosis, de que te sean infiel o te descubran siendo infiel, ¿no? Por poner algunos ejemplos. Estas son algunas de las situaciones de las que la sabiduría te puede librar. ¿Cómo actuar con tu pareja, con tu novio, con tu novia, en una situación en donde los dos están solos, en donde los dos, pues están a lo mejor en la casa del novio o de la novia, no hay nadie que los vigile? ¿Cómo actuar? La sabiduría te puede librar de cometer un error. La sabiduría te puede librar de contraer una enfermedad venérea o te puede librar de que la chica tenga un embarazo no deseado. La sabiduría te puede librar de que te encarcelen, como veíamos la vez pasada. Escuchar el consejo de la pandilla te va a llevar a cometer delitos. Entonces, ser sabio te puede librar de que te encarcelen, te puede librar de que pierdas un trabajo, ¿no? Porque si en tu trabajo empiezas a hacer tranzas, empiezas a hacer robos, cosas así, si te descubren, te van ¿cómo se dice? A correr, ¿no? Del trabajo, van a prescindir de tu contrato, van a prescindir de tus servicios y te van a correr. Entonces, actuar sabiamente te puede llevar a conservar un buen trabajo. Actuar con sabiduría te puede librar de que te sean infiel o de que te descubran a ti siendo infiel. Porque si escoges sabiamente a tu pareja, no tienes que preocuparte porque te sean infiel, ¿no? Sin embargo, hay personas que, por ejemplo, hay chicas que andan con un hombre que tiene novia y después este hombre corta a su novia y ya formaliza una relación con ella, pero ella vive con el constante temor de que este hombre sea infiel, ¿no? Porque finalmente ella lo conoció por una infidelidad. Y el caso contrario es lo mismo, ¿no? Un hombre puede andar con una mujer que tiene novio o que tiene esposo y después se une a él y va a vivir constantemente con ese temor de que esa mujer le sea infiel, porque finalmente la conoció siendo infiel. Pero también, pues vemos, ¿no? Muchos memes también, muchas burlas de que si no, yo quería una vida contigo, pero tú me querías revisar el celular. O sea, así como que es tu culpa que me descubrieras siéndote infiel, ¿no? Vivir sabiamente, vivir bajo los valores del reino de Dios, te va a llevar a actuar siempre con fidelidad hacia tu pareja. Te va a llevar a actuar siempre de forma correcta. Entonces, vivir sabiamente
te va a llevar a vivir confiadamente, dice este último versículo, ¿no? Mas el que oyere el consejo de la sabiduría va a vivir confiadamente, no va a estar preocupado, no va a estar con esa intranquilidad, porque vivirá tranquilo, sin temor al mal. Si vives sabiamente, no vas a contraer una enfermedad venérea. Si vives sabiamente, no vas a tener un hijo no deseado. Si vives sabiamente, no vas a morir de una sobredosis. Si vives sabiamente, no vas a morir de un choque provocado por ti mismo por el exceso de velocidad, ¿no? Porque vivir sabiamente te va a hacer ser un buen conductor incluso. Te va a llevar a respetar las normas de tránsito, te va a llevar a respetar la velocidad que indican las carreteras. No vas a morir por un accidente que tú mismo provocaste. Digo, en las carreteras hay muchos accidentes, a veces el menos culpable termina pues recibiendo un golpe de algún borracho o de alguna persona que maneja imprudentemente, pero al menos puedes vivir confiadamente que tú no vas a provocar ese accidente porque estás respetando las normas de tránsito, estás viviendo sabiamente, ¿no? Entonces, todo este tipo de situaciones y algunas otras más, pues vivir sabiamente te va a llevar a vivir con tranquilidad, te va a llevar a vivir confiado y sin temor al mal. Entonces está en nosotros decidir temer a Jehová o temerle al mal. Y ahí vimos, ¿no? Temer a Jehová es honrarle, temer a Jehová es amarle, temer a Jehová es cumplir con su voluntad, temer al mal es actuar de forma incorrecta, creyendo que un día pues nos va a alcanzar ese mal. Y termino con dos citas de Parker, un teólogo que me gusta mucho. Él dice, hemos dicho que la sabiduría consiste en elegir los mejores medios para el mejor fin. La obra de Dios al darnos sabiduría es un medio para el fin elegido por Él de restaurar y perfeccionar la relación entre sí mismo y los hombres, para lo cual los hizo originalmente. Entonces, si escuchamos la sabiduría, el llamado de la sabiduría, a través de escuchar ese llamado, Dios va a ir restaurando y perfeccionando la relación entre Él y nosotros. Y eso es algo muy padre, ¿no? Entre nosotros más crezcamos en sabiduría, más íntimamente relacionados con Dios vamos a estar. Y también Él dice, así pues, el efecto del don de la sabiduría es el de hacernos más humildes, más gozosos, más santos, más prontos a percibir su voluntad, más resueltos en su cumplimiento y menos agobiados. No menos sensitivos, sino menos perplejos de lo que estamos ante las cosas oscuras y dolorosas de las que la vida en este mundo caído está llena. Entonces, la sabiduría nos ayuda para todo eso, para ser humildes, para ser gozosos, vivir con alegría, para ser más santos, para cumplir con la voluntad de Dios y para vivir confiadamente en este mundo caído, en este mundo lleno de pecado. Eh, este, Hay un libro de este hombre que se llama Hacia el conocimiento de Dios, se lo recomiendo mucho, habla muy específicamente, bueno, tiene un apartado en ese libro en donde habla muy detalladamente de la sabiduría. Entonces les recomiendo que si tienen manera de conseguirlo, lo lean. Y bueno, pues con ello terminamos, pero es este mensaje que aunque está dirigido pues a personas simples, a personas escarnecedoras, a personas que odian la sabiduría, pues también deja un mensaje para nosotros. A pesar de que nosotros somos cristianos, conocemos el evangelio, pues deja un mensaje de no alejarnos de la sabiduría, sino de ir creciendo en sabiduría, de aprovechar todos los recursos que tenemos a nuestro alcance para ir creciendo en sabiduría. Y es un mensaje para vivir confiadamente, ¿no? Para que crezcamos en sabiduría y no tengamos temor de que en algún punto nos alcancen nuestras malas acciones, porque si no cometemos malas acciones, pues no tenemos nada que temer. Incluso Romanos lo dice, ¿verdad? Eh, este, no en vano lleva la espada, pero el que hace el bien no tiene que temer la espada, dice Romanos. Si hacemos el bien, podemos vivir confiadamente. Si vivimos sabiamente, no tenemos nada que temer. Entonces, pues es una invitación a que crezcamos en sabiduría, a que escuchemos la voz de esta señora que pues solamente está ahí representando la propia invitación de Dios mismo. Dios nos invita a ser sabios.
con ello terminamos entonces y vamos a orar.